La alcaldía de Daule informa que por la construcción del centro de salud de la parroquia La Aurora, la calle Saturnino Zúñiga estará parcialmente cerrada, por lo que recomendamos tomar la calle Luis Parreno. Las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes. Alcaldía de Daule. Autorización número 1152 del CNE, elecciones 2023. El presidente Guillermo Lasso entregó la tarde de este jueves 15 de diciembre la obra por los trabajos de reparación y mantenimiento de la vía Puerto-Aeropuerto de Manta. El gobierno nacional invirtió 1.5 millones en la reconstrucción del trayecto. El mandatario indicó que complementario al trabajo de renovación se destinarán 8.2 millones destinados para obras públicas y parroquias de Manabí. Con ello se realizarán proyectos de agua potable, alcantarillado, regeneración urbana y equipamiento en los cantones Sucre, Montecristi, Chone, Pedernales, Tosagua, Puerto López, Junín y a las parroquias de Machalilla, Chirijos y La Unión. Además, el presidente confirmó que se transfirieron 458.000 al GAT de Manta para continuar los trabajos desde el redondel del aeropuerto hasta el redondel de circunvalación tramo 3 y se firmó un convenio por 4 millones por la rehabilitación y mantenimiento de 21 kilómetros de la vía Manta-Coliza. Simón García Telo, juez de la Unidad Multicompetente No Penal de Pajam, Manabí, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura por una supuesta infracción gravísima. El magistrado, quien había emitido la boleta de excarcelación de Daniel Salcedo, no fue suspendido por este caso, sino por uno relacionado a un proceso de inquilinato. García se hizo conocido el 10 de diciembre cuando determinó que Salcedo sea liberado de la cárcel 4 de Quito por una supuesta caducidad de la prisión preventiva en los 5 procesos que se siguen en su contra. Salcedo cometió varios actos ilícitos en Guayaquil durante el inicio de la pandemia del COVID-19 en la venta de suministros a los hospitales públicos. Tiene una condena de 13 años de prisión por peculado y otra de 3 años por ingreso de artículos prohibidos a la prisión. Una sentencia de 4 años por fraude procesal fue considerada como cumplida el 15 de marzo de 2022. Además, el procesado afronta 2 juicios por lavado de activos y delincuencia organizada. La Fiscalía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores protestaron por la liberación de Salcedo y aseguraron que el juez García había realizado una mala interpretación de la normativa legal vigente. El estado de excepción decretado en Guayas, Esmeralda y Santo Domingo por los altos niveles de violencia criminal concluyó el jueves 15 de diciembre. Sin embargo, las autoridades anunciaron que los controles exhaustivos continuarán en 7 provincias. Esmeraldas, Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos registran el 86% de homicidios intencionales y el 63% de delitos a escala nacional, según detalló el Ministerio del Interior. Por ello, estas provincias seguirán intervenidas por la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Marlon Vargas, general de la Policía Nacional, precisó que se intervendrán 46 subcircuitos donde se realizan operativos de impacto bajo el control y supervisión de generales de cada subzona. Agregó que se fortalecerán las operaciones con la participación de las unidades especializadas y se desarrollarán acciones preventivas comunitarias. Habrá patrullaje focalizado e inteligente con equipos mixtos de patrulleros y motocicletas. Judy Vizcarra, madre de Alfonso C., aseguró que su hijo no tiene relación con el crimen cometido contra María Belén Bernal. El subteniente de la Policía Nacional fue vinculado por la Fiscalía del Ecuador en la investigación por el femicidio de la abogada. Fue procesado el jueves 14 de diciembre y un juez de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia de Quito dictó medidas sustitutivas, que incluyen presentación diaria en la Fiscalía, uso de dispositivo de vigilancia electrónica y prohibición de salida del país. La madre de Alfonso C. dijo que su hijo fue quien brindó a la Fiscalía elementos claves en la investigación contra Cáceres, quien habría asfixiado hasta la muerte a Bernal dentro de las instalaciones policiales. No podemos buscar culpables donde no los hay. El único culpable es su propio yerno, añadió Vizcarra sobre las acusaciones de Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, sobre una presunta indiferencia de Alfonso C. cuando Cáceres habría cometido el crimen.
El presidente de la República cuestionó a los jueces que toman resoluciones que favorecen a integrantes de bandas criminales. La noche de este jueves 15 de diciembre, el primer mandatario se refirió al caso del Gordo Luis, cabecilla de Los Lobos, quien fue liberado por el juez Vicente Oña Atocha y le otorgó medidas sustitutivas. A través de una cadena nacional, el presidente concedió a los jueces una oportunidad para redimirse ante la opinión pública tras esa orden del juez Oña. Respeto a todas las funciones del Estado, pero no me puedo quedar callado cuando faltan a sus obligaciones. No pueden hacerse de la vista gorda, expresó. Tras recibir las medidas sustitutivas de parte de Oña, el miércoles 14 de diciembre, alias Gordo Luis, no compareció ante la fiscalía, excusándose con un certificado médico falso, precisó el presidente. La policía lo volvió a capturar, esta vez con 7 kilos de cocaína, fusiles y armas en su posesión, detalló. Finalmente, el presidente dijo que actualmente, en medio de la guerra contra el narcotráfico, necesitamos saber que pueden discernir entre el bien y el mal. Hoy la policía les entregó de nuevo al Gordo Luis. Aprovéchenla. La Fiscalía del Ecuador confirmó que cerca de 10 ciclistas. Todos los afectados eran del grupo Machala Bikers. En la localidad de Ambato, Tungurahua, 3 personas fueron detenidas por presunto tráfico de migrantes, según la Fiscalía General del Estado. La entidad detalló que, tras el operativo desarrollado conjuntamente con la Policía Nacional, se recabaron indicios como documentos, letras de cambio por $30,000 y otros más. Según la publicación hecha en redes por la Fiscalía, las investigaciones iniciaron hace 3 meses y dan cuenta de que los aprehendidos tendrían conexiones en Colombia, Perú y México. Además, se detalló que, en torno a este caso, se registró la desaparición de una persona y la muerte de otra, quien intentó llegar a Estados Unidos, pero perdió la vida en el camino. Algunas vías amanecieron bloqueadas la mañana de este viernes 16 de diciembre por manifestantes que se identificaron como agricultores a la altura de Mucho Lote y de la vía perimetral a la altura del bloque 11 de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil, y también obstaculizaron la vía a Puente Lucía en el kilómetro 27 de la vía a Daule. Con quema de llantas y canecas vacías, los supuestos productores reclamaron por el alto costo de los fertilizantes en el campo. La medida fue convocada por Richard Intriago, titular del Movimiento Nacional Campesino, quien denominó la protesta como el paro de los fertilizantes. Intriago, quien además es candidato a la prefectura del Guayas por el Partido Izquierda Democrática, denunció además una supuesta persecución del gobierno. La alcaldía de Daule informa que por la construcción de la terminal terrestre se cerrarán varios accesos de la avenida Vicente Piedrahíta Norte, por lo que recomendamos tomar vías aledañas. Las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes. Alcaldía de Daule, autorización número 1146 CNE, elecciones 2023. Hemos visto aumentar los casos de COVID, hemos visto aumentar las hospitalizaciones, las muertes empezaron a aumentar. Creo que ese vínculo estándar que hemos visto entre casos y muertes será diferente porque hay menos pruebas ahora. Por lo tanto, veremos que los casos aumentarán más adelante, pero hasta ahora, a nivel nacional, en nuestro análisis de los datos, las cifras de muertes apenas comienzan a aumentar. Sabemos que podemos prevenir casi todas las muertes por COVID si las personas reciben sus vacunas actualizadas y reciben tratamiento. La Posada Sin Fronteras es una tradición navideña, donde se reúnen Tijuana y San Diego a ambos lados de la cerca divisoria. Cantan villancicos y comparan el peregrinar bíblico con la odisea de quienes buscan asilo. La familia del niño Jesús, de María y de José, es una familia migrante. Rompieron una piñata, réplica del muro fronterizo, a unos días del fin del título 42, la medida que tiene suspendido el derecho al asilo en Estados Unidos. Todos estamos con la misma zozobra, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. La administración Biden planea suspender esa política el 21 de diciembre. Creo que van a inventar otro sistema en que va a poner muchos obstáculos para que la gente pueda
recibir asilo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que tras el fin del título 42 aplicarán el título 8 y quienes no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados inmediatamente. Estamos preparados pues ahora sí que para el escenario más catastrófico, ¿no? En Tijuana planean habilitar más unidades deportivas como esta, que abrieron cuando devolvieron a México a venezolanos que entraban por la frontera Juárez-El Paso. Yadira acaba de conseguir lugar en un albergue. Pues ahí me quedaba dormida en la calle, ahí en el jardín de Palacio con mis 2 niños. Busca la protección de Estados Unidos por la violencia que los cárteles imponen en Michoacán. Pero los flujos continúan y hay mucha desinformación de cómo acceder a los procesos. La cifra de menores guatemaltecos migrantes aumentó en 2022. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta más de 15,000 retornados de Estados Unidos y México. Más del 40% de ellos viajaban solos y eso preocupa a la UNICEF. Lo que nos preocupa es esta tendencia de un gran número y tendencia al alza, porque evidentemente un niño no acompañado, migrante, está expuesto a muchísimos riesgos y posibilidades de abuso, de explotación, de todo tipo, ¿no? De violencia. El Observatorio de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, sostiene que los menores huyen por diversas causas. Las condiciones de pobreza y pobreza extrema que enfrenta el país, que en el marco de la pandemia COVID-19 se vinieron a profundizar. Las múltiples expresiones de violencia de las que son víctimas las niñas, niños y adolescentes. Por eso, UNICEF reitera la importancia de dar acompañamiento a los menores en su retorno al país. Justamente han sido niños que han ido básicamente huyendo de un contexto familiar inapropiado, ¿no? De violencia o de otro tipo. Hay que asegurar que la familia de origen realmente sea un espacio apropiado para ese niño o esa niña. En casi 2.500 se redujo la cifra de abortos en Texas entre junio y julio de este año, periodo en el que se registró la decisión de la Corte Suprema frente al caso Roe vs. Wade. Texas solo exime de responsabilidad legal a la paciente y al prestador del servicio bajo una sola circunstancia. La legislatura encuentra que el estado de Texas nunca derogó, ya sea expresa o implícitamente, los estatutos estatales promulgados antes del fallo en Roe vs. Wade que prohíben y criminalizan el aborto a menos que la vida de la madre esté en peligro. La Comisión de Salud y Derechos Humanos compila los datos y los publica con un retraso aproximado de 5 meses. Para julio, mes posterior al fallo de la Corte Suprema, se reportaron 68 casos. Texas estipula que es obligatorio reportarlos. Lo que vemos de esos 68 es que solo uno de esos abortos está codificado como corriente. 67 no seleccionaron ningún motivo autorizado en los datos, lo que significa que esos abortos fueron por elección, no por emergencia médica. Entre los datos compilados, aclara el Departamento de Salud, no fueron incluidos 301 casos de personas que no residen en Texas, pero que se sometieron a ese procedimiento en el territorio. La cifra de abortos practicados debería ser más cercana a 0 según la ley vigente, pero AFIA, una organización que defiende el derecho al aborto, sostiene que esa expectativa es inviable. La gente todavía necesita abortar y yo diría que ahí está la contradicción de números, es cómo la gente está accediendo a esos abortos. No existe tal cosa como cero necesidad de abortos. Texas avanza en programas que ayudan a las mujeres a conocer sus opciones para poder avanzar en un embarazo y evitar que el aborto sea tomado como opción o al menos como la primera. En más información, millones de personas a lo largo y ancho de Estados Unidos están siendo impactadas por una masiva tormenta invernal que ha traído tornados al sur, nieve en el norte y una amenaza de fuertes vientos en el centro del país. En zona rural de Luisiana, un tornado causó la muerte de una madre y su hijo y varias personas más quedaron heridas como resultado del enorme sistema de tormentas invernales que arrasan el estado. Varias viviendas y un hospital resultaron dañados. Así lo confirmó la policía de Nueva Iberia. Durante su participación en una ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a referirse a quienes impulsan violentas protestas en algunos departamentos de su país. Aseveró que Perú no se merece más enfrentamientos. Que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia,
ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo. La mandataria insistió en su pedido al Congreso de la República para que apruebe a la brevedad posible el proyecto que envió para que se adelanten aún más las próximas elecciones. Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para cortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo. Un día después de que se anunciara un estado de emergencia, se hizo un balance parcial de las afectaciones que dejan las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso. Según datos publicados por el diario El Comercio, 5 aeropuertos debieron suspender operaciones y 118 tramos de 21 carreteras fueron inmovilizados. Los protagonistas, simpatizantes de Pedro Castillo. Su delito es ser un maestro rural y un agricultor, que a la corrupción nunca lograron corromperle o comprarle con dinero. La Cancillería peruana anunció además el llamado a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, tras los pronunciamientos de los gobernantes de esos países. La Embajada de Estados Unidos en Perú alertó a sus conciudadanos sobre dificultades de viaje en Cusco, Arequipa y otras ciudades y reiteró que su seguridad es la máxima prioridad. Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que si Estados Unidos confirma el envío de aviones con misiles de defensa aérea a Ucrania, esto marcaría otro movimiento provocativo de Estados Unidos y aseguró que podría provocar una respuesta de Moscú. Washington ha dicho que está listo para aprobar el envío de misiles Patriot a Ucrania, accediendo finalmente a una solicitud urgente de los líderes ucranianos desesperados por armas más robustas para derribar los misiles rusos que han paralizado gran parte de la infraestructura vital del país. El número de piezas periodísticas publicadas mensualmente citando a fuentes de información rusas como Sputnik News y RT se quintuplicó en al menos 5 medios oficiales venezolanos desde el comienzo de la invasión a Ucrania, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Venezuela y su unidad de verificación de datos. La organización pone la lupa en cómo, desde cuentas asociadas a miembros del gobierno nacional o de sus seguidores, se inflan tendencias en Twitter a favor de Rusia. Estamos hablando de millones de tweets que salen en estas cuentas de comportamiento robotizado, pero que además tiene un impulso por parte de funcionarios de altísimo nivel que utilizan redes sociales para impulsar narrativas prorrusas en el contexto de la guerra de Ucrania. Es decir, más del 70% de los tweets que salían con esas etiquetas estaban por cuentas de comportamiento robotizado o de comportamiento que llamamos inorgánico. Según el estudio, ministros venezolanos han difundido en Twitter mensajes que replican la versión rusa sobre el conflicto, que habla de desnazificar Ucrania, o incluso han publicado noticias falsas. Y aquí lo que hay es una estructura de funcionamiento impulsada por el Estado venezolano con dinero público para influir en la conversación digital y para dominar la conversación digital, para poner siempre en tendencia algo que la comunicación oficial quiere que esté en tendencia. Aunque el gobierno no ha respondido a la investigación, meses antes sus funcionarios condenaron el bloqueo de los canales RT y Sputnik en Europa, argumentando que se intenta moldear la opinión pública a beneficio de Ucrania. En Doha hay 2 fan zones o zonas de hinchas. La primera está en la Corniche, el malecón de la capital. Puede albergar unas 40.000 personas. Está equipada con múltiples pantallas gigantes que proyectan los partidos de la jornada y se sirve cerveza. 200 de la plata de acá. Donde se puede acceder, sin embargo, solamente con la Haya Card, es decir, un pase que se obtiene solo comprando boletos de los partidos o siendo residente. No need Haya Card, no need any ticket. Unos 30 kilómetros más al sur, en los suburbios, se encuentra la otra zona de hinchas. Estamos lejos de la Doha que experimentan los fanáticos. Aquí la imagen es completamente diferente. No hay rastro de occidentales o de cerveza. En los cafés no se ofrecen perros calientes, sino comida india. En su interior se reúnen decenas de miles de trabajadores, principalmente del sudeste asiático, pero también de África. Son los habitantes de la llamada zona industrial, un área de la ciudad construida específicamente para albergar a los numerosos trabajadores migrantes en Doha. No hay requisito de la Haya Card
porque la mayoría de las personas del área industrial viene de países que no tienen mucho nivel de educación. Estos trabajadores que construyeron las infraestructuras del Mundial casi en su totalidad no pueden disfrutarlo. Conseguir una Yacard, de hecho, es muy caro para un migrante porque los precios son excesivos y por lo general estas personas envían todo lo que ganan a sus familias a miles de kilómetros de distancia. Las entradas son muy caras. En la entrada de la fan zone hay una pancarta que en árabe, inglés e hindi dice: gracias por sus esfuerzos para producir la mejor Copa del Mundo de la historia. La FIFA dice ser una organización inclusiva, pero estas mujeres migrantes que se reúnen para jugar a fútbol en Barcelona ven una contradicción. Qatar estableció su primera selección nacional femenina de fútbol en 2010, pero permanece en la sombra, en parte debido a las normas sociales que restringen las libertades de las mujeres. Doris dejó su Honduras natal escapando de la violencia. No está de acuerdo con la decisión de celebrar la Copa del Mundo en Qatar. Porque si es un mundial de fútbol, debería de jugarse en un lugar donde se juegue al fútbol, no en un lugar donde no está permitido el fútbol. Doris también juega en el Ramazá, un equipo formado por mujeres que han dejado sus países por diferentes conflictos. La toma de talibanes en Afganistán, las guerras en Ucrania y Siria, el tráfico de mujeres africanas, la violencia de las bandas en Honduras, la violencia contra las mujeres y el odio LGTBI trajeron a estas mujeres a España. Por ejemplo, jugamos mucho a fútbol, que en muchos países de ellas es como un poco un deporte tabú, ¿no? Que está mal visto que las mujeres lo jueguen. Entonces vienen pues al principio con el miedo o con el corte de yo no voy a jugar, no quiero jugar, no lo voy a hacer bien. El último fichaje del equipo es Svilan Adamenko, de Ucrania. Huyó con su hija de 12 años mientras su pareja se quedó para pelear. Cuando la gira empezó, Rusia ataca el aeropuerto de mi pueblo. Para estas mujeres aquí en España, tener la oportunidad de sentirse libres es una pequeña pero importante victoria. El gobierno de Nicaragua ha celebrado que durante el primer año de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con China se han exportado 11.300 millones de dólares, lo que indica que a China se exportó el 0,37% de la mercancía disponible. Hamilton y Wilbur son dos cerditos de tan solo 2 años de edad. Ahora están bajo el cuidado de estos alumnos de una escuela secundaria en el oeste de Miami. Sin embargo, estuvieron muy cerca de estar en los platos de alguna mesa navideña. Vamos a perdonar a Wilbur y Wilbur no va a ser parte de ninguna cena de Nochebuena. Al igual, vamos a hacer lo mismo para Hamilton. Estos animalitos recibieron un perdón simbólico que evoca al indulto presidencial de 2 pavos para Acción de Gracias. Las autoridades locales valoran esta mezcla de culturas en la que los hispanos conviven entre distintas nacionalidades. Recibiendo nuevos familiares, pero es importantísimo poder pasarle esa tradición a esta generación que se está criando americano. Y los muchachos de la escuela celebraron esta tradición de Miami. Hamilton fue un rescate, lo conseguimos cuando tenía, diría, 1 o 2 meses de edad y no estaba en muy buenas condiciones, pero es muy amable con la gente. Para los amantes de los animales es agradable saber que estos 2 cerdos se salvarán. Porque yo creo que esos animalitos no merecen morir por una cena. Uno de los platos más recurrentes en Navidad en las familias hispanas es el cerdo, en distintas presentaciones. Al menos este año, Wilbur y Hamilton no serán servidos. Roma y la Ciudad del Vaticano se iluminan a medida que se acerca el día de Navidad. De esta forma, la ciudad eterna se prepara para las festividades desde su jardín botánico, donde niños y adultos exploran casi 1 kilómetro de flores, arbustos y árboles en los jardines encantados, hasta la sacralidad de la Plaza de San Pedro, donde un árbol de Navidad gigante y un pesebre traen el espíritu de la Navidad a la Santa Sede. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.